Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, durante el último evento de Pay-Per-View, donde Cyril Gane venció a Derrick Lewis, uno de los elementos que más, digamos que prevaleció a la hora de vender no solamente esta pelea, sino la pelea futura contra Francis Ngannou, fue el motivo de diferencia, el motivo de discusión, el motivo de alejamiento entre Fernán López y el propio Ngannou. Fernán López dirige MMA Factory, uno de los gimnasios más reconocidos, el más reconocido sin duda que hay en toda Francia. Recordemos que en Francia las artes marciales mixtas fueron reconocidas recientemente. Había mucho trabajo underground, mucho trabajo que todavía no tenía un reconocimiento tácito de la sociedad francesa. Ya sí existe ese reconocimiento y posiblemente el coach más respetado y uno de los más respetados del mundo es Fernán López. ¿Por qué se vende esta pelea entre Francis Ngannou, Cyril Gane y Fernán López? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Bueno, dice Fernán que no fue nada realmente ofensivo, ni humillante, nada malo, pero sí un problema de agradecimiento. Cuando cuando Francis Ngannou llega a MMA Factory, llega con dos sueños. Llega queriendo ser de la UFC y vivir en los Estados Unidos. Recordemos que él es un emigrante de Camerún, estuvo en España y pasa a Francia. Y cuando llega al gimnasio, Fernán López lo acoge, le da comida gratis, le da entrenamiento gratis y lo va guiando primero como amateur y después como profesional. Pero siempre le insistía Francis de que yo quiero irme a Estados Unidos, yo quiero irme a Estados Unidos. Y él le dijo, Francis, yo no tengo ningún problema con que te vayas a los Estados Unidos. De hecho, yo te voy a ayudar a que vayas a los Estados Unidos. Cuenta Fernán López que al principio Joe Silva, el principal matchmaker en aquellos tiempos, hoy es Sean Shelby, pero en aquellos tiempos Silva era el hombre más temido y respetado que había después de Dana White porque era el que ordenaba los matches dentro de la UFC. Dice López que Silva rechazó en un par de ocasiones a Francis Ngannou porque no lo veía totalmente refinado, no lo veía como un artista marcial. Y ciertamente Francis era bastante crudo al principio, pero lo fue llevando, fue mejorando el récord de Francis y el propio Fernán López presionó tanto, movió algunos contactos y finalmente le da el contrato a Francis Ngannou. Francis Ngannou iba a venir a un gimnasio de un amigo de Fernán López, pero luego se va a un gimnasio que está en Las Vegas para estar cerca del Apex Performance Center que tienen la UFC, un gimnasio con todas las leyes que tienen, posiblemente el mejor gimnasio del mundo para artes marciales mixtas. El tema es que cuando llega a Estados Unidos Francis Ngannou y comienza también a entrenar y a ganar y a convertirse en un hombre, Francis ignora, y esto es lo que dice Fernán López, ignora por completo los años pasados en Francia. Francis estuvo 5 años entrenando y compitiendo bajo la bandera de MMA Factory. Lo que dice Fernán López es que no le importa que lo mencione a él. No le importa que lo mencione a él, pero sí le hubiera gustado mucho que Francis, en ese momento de crecimiento, incluso todavía no era campeón, pero ya había peleado, por ejemplo, con Stipe por el título, Francis ignoró por completo. Nadie sabía dónde se había formado Francis, nadie sabía qué había pasado en ese momento con Francis y solamente hacía referencia a los coaches que tenía ya en los Estados Unidos, a los gimnasios donde estaba en los Estados Unidos y esto sí molestó muchísimo a Fernán López. Hay que recordar que Francis, y esto es una cosa que me ha contado una persona que trabajó en la UFC en esos tiempos, dicen que Francis al principio era una persona bastante complicada, muy seguro de sí mismo al borde de la arrogancia. O sea, personas que trataron con él muy cercanamente. Y que Francis era difícil de tratar. Tenía una idea muy elevada de sí mismo. Es cuando Francis pierde contra Stipe Miocic, cuando él se da contra un muro. Se da contra un muro y empieza a cambiar. Y después pierde contra Derrick Lewis, peor todavía. Todo ese periodo de malestar, ese periodo de luchar contra la adversidad,
sin duda que mejoró a Francis y lo convirtió en un mejor ser humano. Pero en ningún momento, incluso después de eso y de su renacimiento, Francis nunca le dio crédito a Fernán López ni a MMA Factory. Cuando Ciryl Gane vence a Derrick Lewis, lo primero que hace es decir, yo le doy este título, se lo dedico a mi maestro y se lo dedico a todos los que en el gimnasio me han hecho posible que yo haya llegado a este punto. La UFC, por supuesto, ni corta ni perezosa, quiere vender esta imagen como puede vender, digamos, el malestar que hay entre Jorge Masvidal y Colby Covington, o como puede vender el malestar que hay entre Colby Covington y Kamaru Usman. Eso es entendible. O como puede vender, hipotéticamente, el malestar que siempre ha habido entre Israel Adesanya y John Jones. Pero Fernán López lo tiene bien claro. Fernán López ya le advirtió a Ciryl Gane y le dijo, no te quiero que te involucres en esta polémica. No quiero que te arrastres a una guerra de palabras, a una situación donde tú no vas a ser tú mismo, donde te vas a ver precisado a decir cosas que tal vez no quieras decir. Porque lo que quiere la UFC es que esto se convierta en un pantanal para vender mejor la pelea. Ustedes se imaginan una guerra de palabras entre Ciryl Gane y Francis Ngannou, dos hombres que durante un buen tiempo entrenaron juntos, hicieron sparring juntos, pero después Francis vuela, se hace campeón del mundo, el otro pupilo se queda en la oscuridad y de la oscuridad vuelve a crecer y se hace campeón interino del mundo. Para un promotor como Dana White, esta es una historia que vale oro. Esta es una historia que vale su peso absolutamente en oro. Pero Fernán López no quiere que Ciryl Gane se arrastre a esta batalla de palabras. Ya dice Fernán López que ya ni le importa el agradecimiento de Francis Ngannou, que ya es demasiado tarde, que ha pasado mucho tiempo y que el momento de eso ya no tiene sentido. Pero esto es lo que realmente pasó. Él considera que Francis ha sido un poco malagradecido con él por todo lo que hizo y que él solamente quería que Francis mencionara al gimnasio que le dio las primeras alas para volar y llegar tan lejos como ser campeón del mundo. Vamos a ver qué pasa cuando ven esta pelea, cómo se va a vender esta pelea, si este elemento del pasado va a estar en el presente y si Ciryl Gane se deja arrastrar en esta historia que puede vender muchísimos boletos y pay-per-view. ¿Qué te parece esto que dice Fernán López? ¿Fue malagradecido Francis Ngannou? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Bendiciones y un like. Oh.